En el fútbol hay partidos que se deciden por rendimiento, otros por números y otros por un jugador que aparece justo cuando todos lo esperan. Y ese casi fue el título del Costa de Marfil versus Noruega en 16avos del Mundial. Un partido que empezó muy parejo y terminó con una clasificación histórica para Noruega. Pero el camino a la clasificación fue mucho más duro de lo que sugiere el resultado final. Antes de empezar, las expectativas eran muy parejas. Costa de Marfil llegó con confianza tras una buena fase de grupos, mientras Noruega soñaba con escribir una nueva página en su historia mundialista. Y con Erling Haaland al frente del ataque, estaba claro que los noruegos creían tener el arma capaz de decidir cualquier partido, por difícil que fuera. Con el pitazo inicial, el partido arrancó con ritmo rápido. Costa de Marfil intentó imponer su personalidad desde el inicio, mientras Noruega apostó por orden y calma. Y con el paso del tiempo, los números empezaron a favorecer al equipo marfileño. La posesión llegó al 52% y los remates fueron 14 contra solo 9 de Noruega. Costa de Marfil también tuvo 14 tiros de esquina contra solo 3 de Noruega. Todos los números decían que el equipo naranja era el más activo en ataque. Pero pese a la ventaja marfileña, Noruega era más peligrosa en transición. El equipo europeo fue más sereno al construir y cerró con 481 pases y 89% de precisión, contra 375 y 86% de Costa de Marfil. Y esa fue una señal clara de que Noruega no necesitaba muchas chances para dañar. El primer tiempo fue bastante parejo, pero Noruega empezó a explotar mejor los espacios. Y con el paso de los minutos apareció el peligro de Antonio Nusa, una amenaza constante para la defensa marfileña. Y en un ataque organizado, Noruega llegó al gol por medio de Nusa, que marcó el primero y dejó al equipo a un gran paso de la clasificación. El gol cambió por completo la forma del partido. Costa de Marfil quedó obligada a atacar más mientras Noruega se sintió relativamente cómoda con la ventaja. Pero el equipo africano no se rindió. Al contrario, empezó a presionar con más fuerza. Los tiros de esquina seguían llegando, los ataques aumentaban y la afición sentía que el empate era solo cuestión de tiempo. Con el inicio del segundo tiempo el ritmo subió aún más. Costa de Marfil salió con la clara intención de volver al partido como fuera. Las ocasiones empezaron a crecer y la presión siguió sobre la defensa noruega. Y cada minuto acercaba el partido a un momento de explosión. Y cuando Noruega empezaba a creer que podía sostener la ventaja, apareció un nombre muy importante. Ahmad Diallo entró de cambio y cambió por completo la forma del partido. El jugador estaba activo, rápido y buscaba marcar diferencia en cada balón. Y en el minuto 74 llegó el momento que la afición marfileña esperaba. Ahmad aprovechó la oportunidad y marcó el empate. De repente, el marcador quedó 1-1. Y de pronto el partido volvió al punto de partida. Tras el empate, el ambiente cambió por completo. Costa de Marfil empezó a creer que podía robarse la clasificación. La afición alzó la voz, los jugadores fueron al frente y Noruega, por primera vez en el partido, se vio nerviosa porque estaba muy cerca de ganar y de pronto tuvo que empezar de nuevo. El gol de Ahmad no fue solo un empate, fue una vuelta total al partido, porque en ese momento la selección marfileña sintió que todo el esfuerzo hecho durante el juego empezaba a dar frutos. Y si miramos los números, entenderemos por qué. Costa de Marfil llegó a 14 remates y sumó 14 tiros de esquina, una cifra enorme en un duelo de eliminación directa. Eso significa que el equipo atacaba sin parar, probaba por todos lados e intentaba romper la defensa noruega de cualquier forma. Y por eso, tras el gol de Ahmad, la afición marfileña de verdad empezó a creer que la clasificación estaba cerca, y el partido empezó a inclinarse en lo psicológico hacia el equipo africano. Y en esos momentos exactos, quedó claro que Noruega empezó a sentir el peligro porque llevaba mucho tiempo arriba, pero de pronto perdió la ventaja y la calma con la que venía jugando. Y lo extraño es que la mayoría en el estadio sentía en ese momento que el próximo gol estaba más cerca de Costa de Marfil que de Noruega, porque la presión seguía, el impulso estaba ahí y la afición vivía sus mejores momentos del partido. Pero aquí apareció una de las lecciones más importantes del fútbol. No todo equipo que es mejor por 10 minutos gana, ni todo equipo que ataca más clasifica. A veces todo el partido se decide en un solo momento. Pero aquí surgió la diferencia real. Los grandes equipos necesitan un líder en crisis, y Noruega tenía a Erling Haaland, la gran estrella del equipo, que llegó al torneo bajo enorme presión porque todos esperaban que decidiera los partidos grandes. Y al entrar el partido en el último cuarto de hora empezaron a aparecer más espacios.
Costa de Marfil fue al frente por el gol del triunfo, pero cada avance dejaba espacios atrás y Noruega esperaba el momento justo. Y en el minuto 86 llegó el momento que cambió todo. La pelota le llegó a Haaland y el delantero noruego hizo lo de siempre. Aprovechó la oportunidad de la mejor manera posible y marcó el gol del triunfo. 2-1 para Noruega. Y aquí explotó la celebración en la tribuna noruega porque todos sabían el valor de ese gol. El golpe fue enorme para los jugadores marfileños porque el equipo trabajó mucho, creó más ocasiones, tuvo más corners y remató más. Pero al final volvió a quedar abajo en el marcador. Pese a eso, siguieron intentando hasta el final. El equipo se negó a rendirse e intentó volver otra vez. Pero el tiempo no alcanzó. Y cuando Haaland marcó, quedó claro que el golpe fue enorme. No solo para la afición, sino incluso para los propios jugadores marfileños. Porque veían el partido inclinarse a su favor y sentían cerca el segundo gol. Pero en el fútbol, bastan segundos para poner todos los cálculos de cabeza. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un ataque, una chance, un toque. De pronto el marcador pasó a 2-1. Y de pronto, todos los sueños nacidos tras el gol de Ahmad quedaron al borde del derrumbe. Y esa es la diferencia entre tener un delantero de clase mundial y tener solo uno bueno. Porque Haaland no necesita 10 chances. A veces una sola chance basta. Y eso hizo que Noruega sostuviera la clasificación hasta el final. Y con el pitazo final Noruega entró en la historia. Porque no fue solo una victoria cualquiera. Fue el primer triunfo de Noruega en fase final de un mundial. Un momento que la afición noruega esperaba hace años. Y por fin llegó bajo el liderazgo de una nueva generación encabezada por Erling Haaland. Y si solo miramos las estadísticas, el resultado puede sorprender. Costa de Marfil tuvo un poco más la posesión, remató más y sumó 14 tiros de esquina. Pero el fútbol no siempre premia al equipo que más ataca. A veces premia al equipo más efectivo. Noruega fue el ejemplo perfecto de eso en este partido. Y en realidad, si hubo héroes en este partido fueron Ahmad Diallo y Erling Haaland. Ahmad, porque entró de cambio, cambió por completo el partido y marcó un gol que le devolvió la vida a un equipo que rozaba la eliminación. Y Haaland, porque cargó con la presión del momento más duro y marcó el gol que hizo historia para Noruega. Y por muchos años, la afición noruega recordará que el primer triunfo de Noruega en fase final de un mundial llevó la firma de Erling Haaland. Al final, Costa de Marfil dejó el torneo sabiendo que dio una actuación muy respetable. Pero en partidos de eliminación no hay lugar para lamentos. En cuanto a Noruega, celebró una clasificación histórica. Pero sabe que el próximo reto será mucho más duro. Porque en octavos de final, la cita será con Brasil. Un choque entre un equipo que vive su mejor momento histórico y otro que sueña con la sexta estrella. Y después de lo que hizo Haaland ante Costa de Marfil, Brasil seguro sabe que la tarea no será fácil.